Hola amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Journal Cirugía Plástica y en esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Rosa Angulo Bazán, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos va a tratar un tema que les va a interesar mucho. Es acerca de la liposucción, pero con láser, lo que se denomina técnicamente como láser lipólisis, es decir, la destrucción de las células grasas mediante el uso de esta luz. Así que después de una breve incisión, regresamos con el programa y con esta simpática invitada que tenemos esta semana, después de mucho tiempo de haber esperado su presencia aquí. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Hola amigos, con lo prometido nos encontramos con la doctora Rosa Angulo Bazán, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos va a tratar hoy acerca de la liposucción con láser, es decir, lo que nosotros llamamos láser lipólisis o destrucción de la célula grasa mediante el láser. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Tus saludos al público que nos está viendo para pasar de frente al tema que nos interesa hoy. Hola Ricardo, hola a todo el público que nos ve. Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? El de láser lipólisis, muy en boga. Es algo muy importante que tenemos que explicar también a los pacientes cuál es la diferencia entre un láser lipólisis y un láser y una cirugía convencional. Exacto. Y mira, es importante que antes de pasar al tema de lleno, quitemos una duda una vez que tiene la gente. Se ha visto hace muchos años que gente inescrupulosa engañaba mucho a la gente con lucecitas que parecían más punteros para exposiciones, entonces creyendo que les pasaban el láser para cicatriz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no falta personas así, pero el uso en realidad bien hecho, con una buena máquina de láser, es realmente una técnica interesante. La vez pasada ya conversamos con un cirujano que en realidad los métodos, sea el convencional, el láser, el Vaser o Vaser, o como quieran pronunciarlo, todos son buenos, depende de la mano del cirujano que la lleve consigo. Pero en realidad la gente se pregunta ¿qué es el láser? Ok, sí, hay en el medio muchas marcas de láser. Es muy importante también que el cirujano sepa manejar su máquina de láser, ¿no? También, como dices, hay gente inescrupulosa pues, que engañan, ¿no? Como una lucecita. En realidad el láser es una máquina muy buena que se incursionó bueno, en la cirugía plástica, en este caso para la lipólisis de la grasa. ¿Por qué? Porque se vio que el láser no solamente cauterizaba los vasitos que lo utilizan en cirugía cardiovascular, por ejemplo, sino que había ciertas ondas de luz que también llegaban a la grasa y hacían que la grasa desaparezca. O sea, se reviente cada globulito de grasa y hacía que la grasa se vuelva líquida. Entonces, eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos que los pacientes, cuando se utiliza esta máquina, sangren menos y exista menos dolor, porque la máquina es dirigida solamente a la capa de grasa. Entonces, no es solamente una luz. La luz es la que nos guía, sino es la onda de láser que va dirigida hacia ciertas células, dependiendo de cómo nosotros le demos el uso, ¿no? a la máquina. Bien, me parece interesante. Yo creo que lo que hay que ver es, nos vas a mostrar un video luego de una breve incisión, para ver también los planos y todo, en realidad la gente aprenda cómo es el uso del láser. ¿Te parece bien? Claro, sí. O sea, hacemos una breve incisión, amigos, no se vayan, que viene lo mejor. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, continuamos con la doctora Rosa Angulo Bazán,
tratando el tema sobre el láser lipólisis. Tienes un video que estamos viendo en pantalla, ¿puedes explicarnos? Sí, bueno, más o menos en este video se explica cómo es la técnica del láser lipólisis, ¿no? Los primeros pasos son los pasos que hacemos todo cirujano plástico, que es marcar al paciente, ver las zonas que vamos a tratar, después colocar la anestesia y después de la colocación de anestesia es la diferencia. Antes de pasar la cánula, que es la cánula que succiona la grasa, pasamos el láser. Entonces, como se ve en el video, justo el láser va dirigido, ¿no? Y en realidad es el calor que produce el láser en la célula grasa que la destruye. Claro. Así es como va, y nosotros vamos por el plano, justo por el plano donde vamos normalmente por las cánulas, que es el plano de la grasa profunda, y ingresamos y vamos con el láser y vamos destruyendo todas las células grasas que están en esa zona y coagulando los vasitos que están alrededor para que no exista un sangrado. Por eso, ¿en todos los planos, perdón? Podemos ir en todos los planos. Sí. Si es que nosotros queremos hacer, por ejemplo, las lipoesculturas de alta definición, vamos a un plano más superficial. Si nosotros queremos que la piel se adhiera más al cuerpo, vamos a un plano más superficial para producir mayor fibras de colágeno. Claro, es decir, ya pueden hacer también marcación con láser, lo que antes se hacía con el Baser. Así es. Hacemos la marcación y hacemos que la piel se retraiga mucho más. Es por eso que es una ventaja más de la máquina de láser, ¿no? La retracción de la piel en los pacientes. Como hay menos traumatismo de los tejidos de alrededor, el paciente también tiene una recuperación mucho más rápida. Después de que nosotros hemos pasado la máquina de láser en todo el tejido que queremos trabajar, pasamos la cánula de succión. Claro. Generalmente la cánula ya un poco más delgada, como el tejido, como el tejido graso disuelto. pues ya está disuelto, pasamos la cánula de succión para quitar todos los restos, o si necesitamos hacer un injerto de grasa también podemos graduar la máquina y dejarla en una graduación más pequeña y por lo tanto la grasa no sale tan líquida, sale un poquito más espesa, y esa grasa nos sirve sí para los injertos de grasa. Me estás hablando algo y estoy escuchando al Baser, por ejemplo, parecido, porque igual se juega con intensidades para poder injertar. Así es, se juega con las intensidades, sí. Y esa grasa que nosotros obtenemos es una grasa viable y podemos injertarla en los glúteos, que está tan de moda en las jovencitas, las personas, las mujeres actualmente quieren tener los glúteos muy contorneados, ¿no? Podemos injertar glúteos, caderas. Veo que los usan en brazos también, que tienen una piel muy fina. En brazos, en la papada. Cada uno va con determinado tipo de fibra. Nosotros tenemos una fibra más gruesa, más delgada, dependiendo de dónde uno lo quiere utilizar, ¿no? En los brazos es hacer una liposucción convencional, a veces nos produce un poquito más de flacidez, porque es una piel bien delgada la de brazo. Muy fina. Así es, entonces al momento que uno pasaba la convencional nos dejaba la flacidez. Podemos pasar el láser y además retraer la piel, ¿no? Entonces es una máquina muy noble. Si nosotros sabemos utilizarla bien, podemos utilizarla en realidad en muchas zonas del cuerpo, ¿no? Podemos utilizarla en los muslos, podemos utilizarla en las piernas, rodillas, que a veces son zonas un poquito difíciles de solamente trabajarlo con una técnica convencional. Exacto, riesgo, por ejemplo, de quemaduras con esta máquina, que se ha hecho más selectiva. Claro. Es un láser mucho más selectivo que los anteriores. Sí, es mucho más selectivo que los anteriores, claro. Lo que pasa es que la nueva generación de láser se va modificando para disminuir justamente eso, el riesgo de la quemadura. Si nosotros produciremos una quemadura sería cuando dejaríamos la máquina, digamos, dejamos la cánula ahí, pero por un tiempo pues muy grande para que pueda producir una quemadura. Nosotros normalmente por la técnica que utilizamos todos los cirujanos plásticos vamos en movimiento. ¿Le dan un margen de tiempo por cada volumen infiltrado? ¿Te dan un límite de tiempo que puedes permanecer con Nos dan una cantidad de joules que debemos utilizar por cada flanco, sino la cantidad de joules. Más que el tiempo es la cantidad de joules. O sea, tú puedes estar, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos de infiltración y puedes quedarte ahí, ¿qué? 5 o 10 minutos. Podemos quedarnos 5 minutos en las zonas con una cantidad de joules, porque si tú gradúas, si gradúas la intensidad y la bajas, puedes pasarlo y los joules recién van corriendo más lentamente. Si lo pones más intenso, tenemos que hacerlo más rápido porque los joules también corren mucho más rápido. Claro.
Claro, Así es como trabajamos. Lo interesante de esto es que ha evolucionado la tecnología y lo que era pues antiguo, que la gente no más que la gente, creo que fueron los mismos cirujanos que cogieron un poco de temor. Sí. Era tanto el láser como el ultrasonido con el Baser. Con el Baser también. Porque habían estos temas de intensidades, ¿no? Así es. Y tú sabes que a veces los cirujanos plásticos, si no entran con calma a operar, a disfrutar la operación, entran un poco apurados, entonces quieren elevar la potencia y hacerlo mucho y para salir rápido, exacto. Exacto. Pero no es la idea, ¿no? Porque si tú elevas la potencia, si bien ingresas y elevas la potencia, puedes hacerle una liposucción, por ejemplo, secundaria, porque estás elevando la potencia porque ahí tienes que ingresar y tienes una fibrosis muy grande. También la máquina nos ayuda en eso. ¿Por qué? Porque la máquina va pasando y como va liberando la fibrosis también. Claro. Va liberando la fibrosis y podemos nosotros pues trabajar tranquilamente en esa zona, pero hemos subido más, ¿no? Hemos subido más la cantidad. Por la fibrosis. Así es, por la fibrosis. Y entonces, el tiempo tiene que ser menor. Tiene que ser menor el tiempo, sabemos que las células grasas que retiremos de esa zona también no son tan buenas, ya no va a haber un buen injerto. Todas esas cosas tenemos que conversar con el paciente, porque las expectativas del paciente también son importantes y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Ahora, el tema que tú tocas de fibrosis es importante. A veces a los pacientes, si estás tratando fibrosis, en el postoperatorio, es muy importante que tengan paciencia, porque esa fibrosis de todas maneras ha sido sometida a calor. Sí. Entonces tiene que haber un proceso desinflamatorio y paciencia, que vayan desinflamando porque se ha roto esas cuerdas fibróticas, pero tienen que dejarlo como decir, que se apague el fuego un poco, ¿no? Así es. Y no desesperarse en que como arte más que a todo esté bien. Lo que pasa es que algunos pacientes han pasado por procesos que no han sido tan buenos, ¿no? Y son pacientes que en realidad sí tienen esa incertidumbre, ¿no? Sí. Quieren los resultados mucho más rápido. Generalmente son los pacientes que no han pasado por buenos momentos, ¿no? En sus cirugías anteriores. Entonces ellos apenas ven que están inflamados o que sucede algo o que se ha hinchado más en un lado donde más hemos trabajado, ellos se asustan. Lo que nosotros tenemos, generalmente conversamos con el paciente y le decimos que el proceso va a ser mucho más lento, porque por todo el corte de esa fibrosis, el proceso tiene que ser mucho más lento. Y yo en el caso de esos pacientes los tengo conmigo, los tengo en su drenaje, en sus masajes, más para darle calma al paciente y tranquilidad, porque son pacientes muy ansiosos. ¿Pero son masajes hechos en tu propia clínica o centro? Sí, porque quiero ver la evolución de este tipo de pacientes, que generalmente los pacientes secundarios son los pacientes que demoran más en la evolución y aparte son los más ansiosos. Y aparte de eso, pues son los que también te exigen mucho más, ¿no? En el momento. Y a veces, si tú puedes enviar estos tipos de pacientes a que se haga un drenaje o un masaje en otros lados, pero no le van a saber explicar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? No saben cuáles han sido sus antecedentes. Cuando el paciente se le explica a las cosmiatras, este paciente ha tenido esto, esto y esto, vas a tener que tratarla de esta manera, ellos ya saben qué es lo que está sucediendo con el paciente. Y más con la experiencia, ¿no? Las cosmiatras tienen que también ser experimentadas, porque si no, no van a saber qué hacer con el paciente. He tenido pacientes que han venido de otros lugares, ¿no? Que le han pasado mucho ultrasonido y el paciente ha quedado duro, como una piedrita. Y pues, ¿por qué? Porque han intentado desinflamar muy rápido la zona. Pero lo que estás tocando te diré que la piedra angular de una liposucción, para mí, al menos, no sé si compartas la misma opinión, pero lo que sucede es lo siguiente: tú te puedes quedar dentro de sala de operaciones de acuerdo al volumen, 1, 2, 3 horas, lo que fuere, ¿no? Ok, haces tu trabajo, haces sea marcación o sin marcación, sacas el volumen, todo. Te puliste, como se dice criollamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los cirujanos queremos que queden ustedes súper bien. Ningún cirujano plástico quiere entrar para que quede mal un paciente, o sea, se tiene que ser de locos. Entonces, pero la estadística, los estudios y los trabajos científicos son importantes, por eso mantenerse al tanto de leer, estar en las últimas, porque ahí están las respuestas. O sea, y contar con una cosmiatra, en mi caso y el tuyo, por lo que veo es lo mismo, es importantísimo, porque me había pasado antes
de que Así es. salía la paciente perfecta, 2, 3 sesiones y de pronto desaparecía. Así es. Y cuando se aparecía al mes, 2, 3 meses, fibrosada, Fibrosada. Era un desastre. Así es. Entonces uno tenía que arreglar ese desastre que se había provocado en otro sitio. Porque en otro sitio la comida también ponían las máquinas que tuviera. Con Todas tal las de- máquinas, todo, claro. todo lo que tenga. Sí. Un poco más le pone plancha caliente. Entonces, ¿qué pasa? Es el colmo. Entonces, ¿qué pasaba? De que, por ejemplo, en mi caso, como uso el ultrasonido, que es el Baser, yo le digo a la cosmiatra, oye, si ya le pasé ultrasonido internamente, no quiero ultrasonido afuera. Así es. ¿Ya para qué más? Si lo que queremos es todo lo contrario. No, ellos van, la cosmiatra le pone todo, carboxiterapia, el otro, el no sé cuánto que la ampolla. Entonces la gente, y lee mal. Entonces lee mal, me pasaba con fibrosis, etcétera, por ejemplo, trabajos de la hialuronidasa, por ejemplo, y yo decía, pero aquí hay trabajos de revistas científicas avaladas que acá hablan sobre eso y el proceso demora tantas semanas, puede haber inclusive hasta una reacción no adversa, sino ya una intolerancia de hialuronidasa que ya no funcione, así, por abuso. Sí, es por O sea, abuso. hay una serie de detalles y discutir. Realmente sí me he empezado a discutir con alguien que no ha leído porque cree que todo lo que se lee está malo, es falso. Entonces terminan en un desastre. Entonces, hoy por hoy, así como tú, y le aconsejo eso, ya el consejo no solo al público, sino a los cirujanos, siempre cuente con una cosmiatra que conozca su estilo de trabajo, la máquina que cuenta Así y es. todo eso, ¿no? Todo es muy importante porque a veces va la paciente y lo único que le va a decir la cosmiatra, quiero mis masajes que me he operado. Es lo único que en realidad le puede decir. Y la cosmiatra pues empieza a trabajar, pero si tú tienes tu cosmiatra y le dices, esta paciente ha sido trabajada con láser, esta paciente ha tenido anteriormente una cirugía, tiene mucha fibrosis, disminuye la cantidad pues, de máquinas y más bien hazle un masaje manual, trata de desinflamar las zonas, las cremas, todo lo que... Entonces ella sabe cómo va a ser y la paciente va a ir bien. Claro, Entonces, si la manejas tú. Porque si se va o aparece la paciente que tiene una amiga cosmiatra, olvídate. Porque si no va a decir, no, en este sitio solamente me pasan la mano, me hacen el drenaje linfático así, no usan los aparatos, yo quiero que me pongan el aparato. Pero después terminan como una piedra. He visto pacientes que llegan como una piedra. Sí, el valoran todo abdomen lo que se hizo. completamente duro. Sí. He visto pacientes que han llegado así, pues, ¿qué hacer en ese momento? Pues decir, bueno, vamos a tener que cremas y tratar de liberar un poco, unos cuantos masajes, porque va a tener que pasar un periodo más largo ahora en el cual se pueda soltar un poco esa cicatrización interna. Bueno, eso me llevó, y te lo cuento, y se lo cuento a todo el cirujano plástico, me llevó a mí a simplificar mi vida, ¿no? Entonces ahí trato de, no me considero depende de una persona práctica, pero trato de serlo. Entonces, así como el consentimiento informado existe, los pacientes que se someten a liposucción, en mi caso el BASE, lo que sea, me firman también una responsabilidad del paciente de cumplir todas mis indicaciones para que yo pueda ser responsable de ese cuerpo que quiere ser esculpido. Si no cumple y no me firma ese documento y se va a ir a cualquier sitio a hacerse por precio o lo que fuere, no me hago responsable de los resultados. Se acabó. Te diré que todos lo firman, ¿no? Y ahora los pacientes van en orden, vienen acá, te dan la oportunidad de que los veas. Exacto, cómo es muy evolucionan. importante. Cómo evoluciona, es muy importante ver cómo evoluciona y por qué se hinchó este ladito. Acá quizás pasó esto, hay que ponerle un poquito más de punche en esta zona. Así es. Y listo, entonces tú vas también en ese momento que vas sintiendo también que la paciente está en contacto contigo, que te preocupas por ella, ¿no? Porque Y aparte paciente... que está garantizado tu servicio, porque así por último hubiera, qué sé yo, pues, que por mala suerte quedara una zona, porque todos somos asimétricos. Entonces, por más que uno quiera hacer, como yo hago, mi tabla para sacar exacto de un lado, exacto del otro lado, y pasar el tiempo de lo que es la tecnología en un lado, en el otro lado, a la final estuve y dices, uy, caramba, como que sí, ¿no? Vamos a esperar unos meses, como que faltó un poquito. Ese poquito lo puedes arreglar en 5 minutos. En 5 minutos, así es. Pero no cuando me vienen pues todos, parece que hubieran jugado Michi con su cuerpo, ¿no? Entonces es una cosa así. Es muy importante el punto que estamos hablando ahora y creo que no... Y no lo hacen muchos cirujanos, si yo les aconsejo esto, tienen que contar con su cosmiatra entrenada como parte de su equipo. Es muy importante, yo considero que es importante ese punto. Bien, me parece genial. Vamos a hacer otra incisión láser en esta ocasión,
y volvemos para ver algunos casos que tienes que nos vas a mostrar. Claro Ok, amigos, no se vayan, que volvemos con los pacientes. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, de vuelta en este bloque del programa para ver justamente unos casos de pre y post que tanto les agrada ver y observar y criticar. Pero vamos a ver, Rosita, Sí. ¿qué casos nos puedes mostrar? Bueno, acá tenemos casos de pacientes pues que vienen por la liposucción. Tenemos casos de diferentes edades, pacientes que han tenido embarazos, pacientes que son jovencitas que todavía no tienen un embarazo, pero en los casos que tenemos, por ejemplo, el primero es una pacientita que con 2 embarazos, que se ve que tiene estrías, y que hay pacientes que definitivamente no quieren someterse a una abdominoplastía. Claro. No quieren por nada la abdominoplastía, y son casos que nos ayuda bastante el láser, porque la Eso piel... es importante, sí, se salva, porque se retrae bien. se retrae la piel, ¿no? A pesar de la cantidad de grasa que podemos ver en el abdomen de la primera paciente, se retrae. Y esto es una retracción que se va a dar durante los meses. Claro. O sea, va a mejorar todavía mucho más. El paciente yo le veo hasta el primer mes, de ahí la cito al tercero y al 6º mes. Muchas pacientes viajan y ya no las veo en los últimos meses, Sí, pero pasa. me envían las fotos, ¿no?, de cómo están, y verdaderamente se ve la retracción de los últimos meses, y todavía a mí me parece que la retracción del 3er, 4º mes es mucho mejor. Claro. Con las máquinas del láser, con las máquinas del Baser. Entonces, los pacientes quedan muy conformes. ¿Por qué? Porque logran el contorno de la figura, logran disminuir la cantidad de grasa, tanto de frente como de perfil. Se nota que ha disminuido, se nota que las curvas también están mejor vistas, y de espalda también, ¿no? De espalda uno que quiere tener los glúteos un poquito más redondos, disminuir las caderas altas, que es lo que muchas mujeres vienen con ese problema, ¿no? Quieren disminuir las caderas altas y la espalda más fina, ¿no? Entonces, esta pacientita, que era la primera paciente, que es una persona que ya, bueno, ha tenido sus bebés y todo. ¿De qué edad aproximadamente? Ella tiene 45 años, es una paciente pues que ya, si uno la ve y dice, no, un abdomino, pero no quieren, doctora, por favor, no quiero abdomino, lipoláser. Sí, pues. Lipoláser, ¿no? Sí, salvan muchos abdomen del bendito... La bendita incisión tan larga. Así es, exacto. La segunda paciente es una señora que ustedes la ven, es un cuerpo bien anchito, bien de hombros grandes, caderas también grandes, pero como hay muchos cuerpos, ¿no?, se ve recta, ¿no?, la de frente. Claro. Que le hicimos la liposucción, logramos sacar, eso es lo que hay muchos pacientes que tenemos que explicarle, ¿no? Nosotros podemos sacar la cantidad de grasa que nos permite el cuerpo, y no podemos disminuir tanto la cintura si es que los huesitos del tórax no nos permiten, porque hay tórax que son muy anchos y no podemos ya disminuir la cantidad. Podemos darle el contorno, ¿no?, pero no disminuir, porque la paciente en realidad es ancha, es amplia. Sí, no, y hay pacientes que tienen desarrollados los músculos y ya no vas a estar quemando el músculo. Así es imposible. O sea, Entonces, también de perfil, ¿no? A pesar de que ella era grande, altita, grandecita, también se ve el cambio de perfil, ambos perfiles, y de espalda, ¿no? La espalda, una espalda grande, pero que con la liposucción podemos disminuir el ancho de las espaldas y las caderas, ¿no? Las caderas altas. ¿Qué edad tiene esa paciente? Ella, por ejemplo, es una paciente también de unos 40 años, pero que no se le ve la cantidad de estrías que tenía la primera paciente. Claro. No tiene esa cantidad de estrías. La primera paciente sí tenía muchas estrías, ¿no? Y ella venía por una liposucción, ¿no? Una liposucción es lo que quería. Después de eso ya se hizo otras cositas más, mamas, ¿no? Pero lo más importante para ella era cambiar esa figura tan amplia. A ella no le gustaba eso porque las ropas le quedaban muy mal y no quería eso. La última paciente que he traído es una jovencita,
Ella es una paciente que tiene 25 años Ya. y que vino también por una liposucción. En el caso de ella, bueno, siempre yo les pregunto cómo es su alimentación, sacamos el índice de masa corporal, todo. Y bueno, era una paciente muy buena candidata para darle una muy buena figura, ¿no? La mayoría de los pacientes que vienen porque quieren tener la figura contorneada, una figura muy femenina. Últimamente están viniendo los pacientes que ahora quieren la ultra definición, Sí, ¿no? todo el mundo quiere. Sí, ahora quieren la ultra definición, pero siempre nosotros tenemos que explicar a los pacientes que se puede dar, ¿no?, una ultra definición, pero tener en cuenta pues que ellos tienen que guardar siempre este tipo de peso que uno le deja, ¿no? Claro. Para que se pueda ver bien la ultra definición, porque si llegan ya con otro tipo de peso, pues ya no se ve tan bien esta definición que se les da al inicio, ¿no? En ella también bajamos bastante la cantidad del abdomen, ella sí se pudo hacer una cintura mucho más pequeña, igualmente el perfil mejoró bastante, a pesar de ser tan joven, tenía mayor cantidad de grasa en la parte superior, igual en ambos perfiles, y en la espalda se veía la cantidad de grasa era bastante, ¿no? Sacamos una buena cantidad de grasa y podemos dejar una espalda mucho más femenina, más pequeña, y la cintura también. Ahora, cuando nosotros evaluamos la espalda, tenemos que conversar muy bien con los pacientes, porque ella, por ejemplo, no se había dado cuenta, pero tenía cierta alteración en la columna. Si uno lo ve, uno de los hombros es un poco más alto, Sí. otro es un poquito más bajo. Esas cosas son muy importantes y es muy importante enseñarle sus fotos Que ellos no al saben, paciente. no se dan cuenta. No se dan cuenta, es que también a veces dicen, no, muy difícil mirarse completamente la espalda, pero cuando le tomas una foto y le dices, ponte derecha, párate derecha, ella misma ve que tenía pues una alteración en la columna, y por eso me decía, tengo un lado más rollos que en el otro lado. Claro. Es por eso le digo, ¿no? Entonces vamos a quitar los rollitos, sí que tienes, pero de todas maneras vas a seguir viendo esa línea de la columna que no está tan derecha, ¿no? Entonces, las fotos preoperatorias, siempre converso con los pacientes, con Claro. su foto en mano, Claro. y enseñándole qué es lo que tiene previamente, porque a veces los pacientes no entienden esto, ¿no? No entienden pues. que hay ciertas cosas que una liposucción no va a poder solucionar, ¿no? Entonces eso de la columna y la postura que tienen los pacientes al momento de que se ven la espalda es algo también muy importante que tiene que verse y conversarse con ellos. Claro, y aparte siempre, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos siempre mantener un peso ideal post es importante, ¿no? Sí. Es sí. importante. Yo me acuerdo que una vez operé con un cirujano plástico colombiano, y justamente él me decía, oye, de Cali, él, recuerdo hace muchos años, y me decía que esperaban allá un año los resultados. Me dice, ya no era solo 6 meses, sino que ellos, si llegaban un régimen, ejercicios, dieta, todo, el cuerpo que ves al año es otra cosa. Y eso me ha pasado, y en realidad tenía razón. Cuando veo pacientes que tocan la puerta por un control, porque venía otra operación y ha pasado más de un año, no la reconozco. Sí. O sea, porque ya se pusieron a hacer dieta, aprender a comer más que dietas, aprender a Así comer, gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces se nota la diferencia, ¿no? Así Se nota es. todo. Entonces eso es excelente. Ahora, en algún paciente, alguna contraindicación, alguien que no pueda ser candidato, la edad, algo que te impida no operar a un paciente así. Bueno, no he tenido con mis pacientes contraindicaciones. Siempre que encuentro pacientes que sean, por ejemplo, con antecedentes hipertensos, Claro. que sean así, siempre le digo que los controles bien controlados por el cardiólogo, con todos sus medicamentos. Si tiene, por ejemplo, diabetes, los pacientes tienen que traerme los resultados, ¿no? De no solamente su glucosa, sino su hemoglobina glicosilada, para saber qué es lo que están haciendo antes, porque los pacientes también Su trampita, sí, hacen su trampita. hacen su trampita y te traen un resultado en el cual sale muy bien, pues, pero porque en ese momento, justo en esa semanita, hizo su dieta adecuada, todo, porque quieren operarse, pero la idea es que el paciente sea muy sincero contigo, pero a veces no sucede, ¿no? Uno Bueno. tiene también que tener sus precauciones con los pacientes. Entonces hay que sacarle los análisis adecuados.
Contraindicaciones en realidad no, a menos que tengan algún problema con la coagulación, claro, que existe, ¿no? Que hay pacientes que sí, que no se pueden hacer este tipo de cirugías. Pacientes que tienen marcapaso, estas cosas tampoco, ¿no? Son cosas en las cuales nosotros no podemos, tenemos que conversar y explicarle pues al paciente, ¿no? ¿El tipo de anestesia que utilizas? Yo utilizo Peridural. Peridural, sí, peridural. Únicamente peridural o catéter, peridural. Con catéter, dependiendo, ¿no? De la extensión que vamos a hacer, si es adelante, atrás, y con catéter, y lo coloca dependiendo del paciente un poquito de sedación, dependiendo de la profundidad, ¿no? Porque para que estén tranquilos, ¿no? Estén nerviosos. Después no se aburran, ¿no? Tanto tiempo estar ahí. Sí, también, sí, porque a veces buscando los detalles, siempre creo que los cirujanos plásticos nos caracterizamos en eso, en buscar los detalles, ¿no? Sí, pues. Ahí es donde creo que más... Ahí es donde el anestesiólogo nos quiere matar. Sí, el anestesiólogo dice, ¿ya? Pero sí está igual. Sí, pero es así, pues. Por eso prácticamente nos botan de todas las clínicas por lo que nos demoramos. Sí. Pero es que para nosotros en realidad no es operar rápido como era antiguamente. Y tenía su fundamento anestésico, ¿no? Claro, no era porque fuera rapidez, por otra cosa. Pero esos tiempos cambiaron. Entonces, ahora con la tecnología y con todo ya podemos darnos el lujo de... Claro, de paciente bien controlado, como les digo, paciente bien controlado, que bien chequeado todos sus antecedentes, va a ser un buen paciente, ¿no? Y conversar mucho con el paciente va a ser muy buen paciente. No he tenido malas experiencias, pero sí he escuchado de malas experiencias, ¿no? Que han tenido algunos colegas, pues que puede suceder, ¿no? Creo que todos somos médicos y no ninguno de nosotros pues somos Dios, ¿no? Puede haber también malas experiencias que los libros nos dicen, ¿no? Todos los libros está escrito. Todo está escrito. Todo está escrito, así es. Por eso yo una vez lo dije, o sea, un maestro y profesor que tú debes conocer, gran cirujano de mano, decía la diferencia entre el escolarizado y el autodidacta. Entonces él me contaba su experiencia, ¿no? Y me decía, yo me formé solo, de manera autodidacta. Y al final a esta altura de mi vida, te puedo decir lo siguiente, el autodidacta llega al mismo punto que el escolarizado, pero con la diferencia en que yo me tardo más. Me tardé mucho más años. ¿Por qué? Porque estar haciendo tu propia experiencia, pararte, caerte, hasta que llegues al punto. Mientras que en lo otro lo tienes todo descrito con asesores, con maestros, con guías, con todo. Entonces es mucho más fácil el camino, ¿no? Sí. O sea, es mucho más fácil el camino de hacer tu experiencia después. Es cierto. Y crear tus técnicas propias, etcétera. Claro, sí. Nosotros aprendemos de muchos maestros, ¿no? Y creo que nosotros hacemos nuestra técnica después. Siempre. De todo al final... lo que aprendemos, cogemos las cosas que nosotros, según nuestra experiencia y con nuestros pacientes, vemos que es la que nos va bien con nosotros. Pero es que eso es justamente lo interesante de esta especialidad, que es un arte. Así es. O sea, la medicina en general ya de por sí es un arte, pero esto con mayor razón, porque te das cuenta de que de repente tú usas láser, yo uso otra tecnología, el otro cirujano usa una convencional, el otro cirujano mezcla técnicas, qué sé yo, pero al final te estás adecuando a tu mano, a tu percepción de belleza. Entonces todos pueden hacerlo perfecto, todas las técnicas son válidas en buenas manos, pero de repente tú te metes a hacer la técnica del otro y sientes que no te va, pues. O sea, no te sale. Por eso yo me encontraba con una técnica, libros de mamas, con técnicas de reducciones mamarias y todo. Claro. Había una infinidad de técnicas. ¿Por qué? Porque eran creadas por cirujanos que se adecuaban a su mano. Tú te metes a hacerla una y de repente no te sale, no te sale igual. Así es. Entonces, ese es el arte, ¿no? Esculpir es como la escultura, pintar a tu estilo, a tu manera. Con la mano derecha, la izquierda, el pie, como sea. Con las dos manos. Con las dos manos. Zurda. Así es, con lo que sea. Bien, ¿alguna recomendación, Rosa, que quieras darle al público antes de terminar el programa? Sí, como les digo a todo el público, que es muy importante que cuando quieran hacerse una cirugía, que busquen cirujanos plásticos. Ahora es muy fácil
ver si la persona que te está viendo es un médico que tiene especialidad en cirugía plástica. Yo creo que eso es muy importante y creo que eso le evitaría después dolores de cabeza, porque a mi consulta llegan pacientes pues que muchas veces no han sido operados por cirujanos plásticos y nosotros tenemos que resolver los problemas que vienen después, que son mucho más difíciles. Entonces yo recomiendo a los pacientes que si quizás no te escogieron a ti, pero que lo que escojan sea un médico que sea preparado y que sea un cirujano plástico para la cirugía que quiera hacerse. Si es una lipoescultura láser, claro. lipoescultura láser. Yo Claro. estoy muy atenta a todo lo que ellos quisieran. Si alguna persona quisiera preguntarme algo, puede buscarme, puede llamarme y pues atenderé a todas sus dudas. No, sí, durante el programa los teléfonos han ido pasando para que se contacten con la doctora y recuerden bien de que todo acto del ser humano es imperfecto porque somos imperfectos. Siempre hay un margen de error en algo. Es como cruzar la pista, ¿no? Puede estar en verde, tú cumples como peatón en cruzar o manejando el auto en verde, pero hay otro que no cumple. Entonces, trabajar o someterse o ponerse en las manos de un cirujano plástico perteneciente a la sociedad, donde te llevamos protocolos, etcétera, etcétera, es disminuir la cantidad de riesgos que puedan existir. Así es. Ese es lo importante. Sí, es muy importante. Así es. Bien, Rosita, me ha encantado tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la última vez. Yo también. Sí, ya me alegro que te haya gustado estar aquí y que cualquier tema y novedad que nos traigas, encantado. Bienvenida. Las puertas están abiertas para ti y para todos los colegas que te rodean. Un gusto haber compartido con todos. En realidad el conocimiento es muy importante. Este es un programa muy, muy importante, creo que para todo el público. Saber qué tipo de procedimientos se pueden someter y ser bien explicado, ¿no? Por bueno, tratar de hacer algo así medio filantrópico y trabajar, por ejemplo, en esto sin agradecer, por ejemplo, en estos 30 días que el apoyo con esta empresa de implantes mamarios Politec, que tengo que agradecerles públicamente, que ellos han entrado llegaron al Perú ya por fin y con fuerza. Entonces están tratando de adecuarse a la realidad peruana muy bien y rápidamente. Entonces están siendo sponsor nuestros durante un mes de campaña de ellos que están haciendo fuerte. Así que quiero agradecer básicamente a él y siempre, como siempre, Funds Private, la agencia de detectives privados que nos ha apoyado desde un inicio. Así que amigos, no queda otra que vernos la próxima semana con un nuevo tema, un nuevo invitado, siempre interesante y tratando de educar, enseñarles, salir de sus dudas, escriban a los invitados, pueden suscribirse al canal de YouTube de Journal Cirugía Plástica y disfrutar de toda esta gama de especialidad que lo hacemos con mucho cariño. Así que hasta el próximo programa y ha sido un gusto. Nos vemos. Bye.